Bueno, gracias Anita y gracias a todos ustedes por estar presente en este mes de la Biblia que viene con tantísimas actividades, ¿no? Si nos ponemos a revisar en internet años anteriores, vemos cómo ha ido aumentando cuantitativa y espero que también cualitativamente el tema de las semanas bíblicas, que digamos fue un invento de algunos años atrás y ya se ha multiplicado e incluso va más allá de nuestro país, porque antes siempre se hablaba del Día de la Biblia, del mes de la Biblia, pero cuando empezamos con esto de las semanas bíblicas parece que es un formato que a muchos les resulta práctico. Y esta posibilidad de estar conectados a través de medios electrónicos permite que muchas personas que a lo mejor no son de la zona puedan participar. Si lo hubiéramos hecho como en otras oportunidades, en la casa del catequista en la diócesis de Morón, bueno, yo personalmente no habría podido participar. Porque en este momento estoy en El Dorado, provincia de Misiones, y con un pie en Paraguay. Mañana, si Dios quiere, viajo a Ciudad del Este, donde tengo dos encuentros, un encuentro masivo con catequistas, agentes pastorales, animadores bíblicos, organizado por la animación bíblica de la diócesis de Ciudad del Este, y después un encuentro con sacerdotes del Verbo Divino de la zona del Alto Paraná. Después viajo para Encarnación, ahí tengo un encuentro de 3 días, fundamentalmente con laicos relacionados con la familia verbita, y después otro encuentro con sacerdotes de la zona de Asunción, Encarnación. Así que digo, qué lindo esta multiplicación de actividades, pero hace que los que a veces somos figuritas repetidas, tengamos ciertos inconvenientes, ¿no? De estar corriendo. El otro día ahí está presente Marisa, el otro día tuvimos que hacer un Zoom con el Centro Bíblico de Ecuador, de Quito, desde el Aeroparque. Pero bueno, por suerte salió bastante bien, creo. Qué lindo, esto es lindo, ¿no? Y ojalá que estas figuritas repetidas se repitan cada vez menos y que cada uno de ustedes se vaya animando también, porque esto es lo bueno de la animación bíblica, ¿no? Que en la medida en que uno se deja animar por la palabra, también se anima a animar a otros. También se anima a compartir sus percepciones. Hoy día se está hablando cada vez más de la interpretación contextual del texto. Y cuando se habla de contextualidad, se refieren a la contextualidad del lector, es decir, el lector concreto en su situación vital tiene herramientas y tiene una perspectiva de lectura, de interpretación, que es muy válida y que hay que tenerla en cuenta. Y lo lindo de estos encuentros así, que son de varias personas, es que también podemos mutuamente cuestionar las interpretaciones de otros, agregar elementos. Entonces, el título de hoy tenía que ver con esto de unidos en el mismo espíritu, volver a lo esencial. Porque los textos que han elegido para esta Semana Bíblica de Morón tienen que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es, según como queramos decir, el segundo volumen de la única obra del evangelista San Lucas. San Lucas escribe un libro en 2 volúmenes. El primer volumen sería el Evangelio, el tercer Evangelio, Evangelio según San Lucas, y el otro volumen sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y podríamos decir que de algún modo se podrían titular estos 2 volúmenes del único libro como la acción del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret y la acción del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es decir, el relato bisagra
que une y al mismo tiempo distingue a los dos textos es el tema de la ascensión de Jesús al cielo. Si ustedes se fijan con detenimiento en el capítulo 24 del Evangelio, el relato de la ascensión, que es muy breve, está al final del capítulo 24, y después lo comparan con el que está en el capítulo 1 de Hechos, van a ver que hay elementos en común, pero que también hay diferencias. Y entonces, los elementos que los diferencian, yo creo que tienen que ver con la lógica del relato. En el primer relato, lo que se trata es de cerrar la vida terrena de Jesús de Nazaret, que es elevado al cielo, es llevado en pasiva, él es llevado, no es que sube, sino que es llevado al cielo, y quedan los discípulos, discípulas, que según el texto vuelven al templo llenos de alegría, alabando a Dios. El Evangelio según San Lucas, ¿se acuerdan ustedes que comienza dónde? En el templo de Jerusalén, con la anunciación del ángel a Zacarías. Y Zacarías, que debería haberse llenado de alegría, en realidad de lo que se llena es de temor y de desconcierto. Sí. Por eso queda mudo o silencioso. Ahí, así comienza el Evangelio. Y en cambio el final tiene que ver con esta vuelta al templo, pero en otra actitud, de alegría y de alabanza. Y el relato de la ascensión en Hechos tiene que ver más bien con el envío apostólico. Vayan por todo el mundo, y ese mundo es descrito como Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es un poco lo que el libro de los Hechos después va a ir relatando. Nosotros comúnmente decimos Hechos de los Apóstoles, pero fundamentalmente son los hechos de Pedro y más que nada de Pablo. Hoy entonces vamos a leer un pedacito del libro de los Hechos, pero yo les pediría que ustedes después sigan la lectura, porque estos recortes que nosotros solemos hacer tienen digamos, la ventaja de ser una unidad literaria de fácil interpretación. O sea, nosotros interpretamos solamente esos pocos versículos, en este caso del versículo 12 al versículo 21 del capítulo 5. Pero para entender, esto forma parte de una unidad literaria mayor, que después se va a ir desarrollando. Entonces, en realidad uno debería leer todo el libro, ¿no? Lo que viene antes y lo que viene después. Pero en este caso, fundamentalmente, yo creo que para que entendamos lo que se nos quiere decir, tenemos que ver lo que viene después. Cómo ese espíritu va a seguir obrando. ¿Se acuerdan que en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, nosotros tenemos el relato de los discípulos de Maús, que al peregrino este que hace ademán de seguir de largo, lo invitan a quedarse porque la noche es peligrosa. Quédate con nosotros porque la noche está cayendo. La noche es peligrosa y ellos vienen escapando de los peligros de Jerusalén. Dos peligros, la ciudad peligrosa y la noche peligrosa. Sin embargo, después que descubren que el peregrino es Jesús, después que descubren la identidad de este misterioso peregrino, son capaces de afrontar los peligros de la noche y los peligros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor solamente ha desaparecido de su vista, pero el Espíritu del Señor está con ellos y es el que le da la fuerza, la dinamis, para obrar. Y esta fuerza es la que los va a estar acompañando durante todo el libro de los Hechos. Y este pequeño relatito que vamos a tratar de interpretar hoy, se continúa después con ese relato magnífico de la presencia de Pedro y Juan delante del Sanedrín. El Sanedrín, dice el texto, reunido en pleno. Imagínense lo que sería ese Sanedrín reunido en pleno para dos humildes pescadores. Y le dicen, les prohibimos que sigan hablando en ese nombre. Y ellos van a terminar diciendo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Para el lector que viene siguiendo el relato, lo que ven y oyen es
ven al Sanedrín en todo su esplendor, en toda su magnificencia, y escuchan la orden terminante, prohibición. Sin embargo, ellos han visto y han oído otra cosa, que el lector, si se queda solamente con este párrafo, desconoce. ¿Qué es lo que ellos han visto y oído? Lo que está al final del Evangelio. Al Señor resucitado. Entonces, el sepulcro vacío, si no es iluminado por la luz del Espíritu Santo, es simplemente un sepulcro vacío. Cuando lo ilumina la luz del Espíritu Santo, se comprende el misterio del sepulcro vacío. Y este misterio es lo que se le va a pedir a los discípulos y discípulas de Jesús que anuncien con gozo hasta los confines de la tierra. Entonces, si les parece, ahora Vanessa nos va a leer el texto. Nosotros también podemos seguirlo con nuestras Biblias, con nuestros Nuevos Testamentos, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 12 al versículo 21. Bien. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y gamillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía también a las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia. Hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: Sí, el 21 también. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esa nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Lo primero que puede llamar la atención al interpretar este texto, para el que viene leyendo el Evangelio según San Lucas, es que los que ahora se oponen al anuncio de la buena noticia no son ya los fariseos, sino los saduceos. Los fariseos son laicos, los saduceos son sacerdotes. Los fariseos enseñan en las sinagogas, los saduceos administran el templo. O sea, se ha corrido el lugar del litigio. El lugar del litigio no es tanto ahora el ámbito público cuanto el ámbito privadísimo del templo. Entonces, si ya Jesús tenía problemas en estos litigios con los fariseos, que eran litigios, digamos, al aire libre, porque cuando nosotros pensamos en sinagoga, de ordinario confundimos sinagoga con lo que sería una parroquia nuestra. No, la sinagoga era un espacio de estudio, y no siempre ese espacio de estudio era un espacio cerrado. Hola. Muchas veces las sinagogas, es decir, las asambleas, se congregaban en las plazas o delante de los pórticos, donde había un espacio amplio. Ven que este texto comienza hablando del pórtico de Salomón, donde presentaban a los enfermos que querían que al menos la sombra de Pedro los cubriera. Entonces, tenemos ahí un espacio público, pero que está junto al templo. Y el litigio se da con los saduceos, que son los que administran el templo. Y les prohíben que sigan haciendo ese anuncio y los encierran en la prisión. El ángel del Señor
los libera y les da una orden. Para los que conocemos algo de Antiguo Testamento, sabemos que ángel del Señor es una figura literaria que se usa para no hablar directamente de Dios, porque se evita de poner a Dios en acciones. Ustedes se acuerdan que algunos biblistas hablan de el pasivo divino, cuando por ejemplo Jesús decía, tus pecados te son perdonados. No dice Dios te perdona los pecados. ¿Por qué? Porque se evitaba hablar de esa manera de Dios. Parecía como que era de algún modo manipular a Dios, poniéndolo en acciones directas. Entonces se usaba el pasivo. Y en este caso se usa otra figura literaria propia del Antiguo Testamento, que es la figura del ángel, ese mensajero, que en realidad es Dios mismo, el que los libera y el que los envía para que hablen, dice acá, para que hablen de la vida, ¿no? Vida con mayúscula, aquel que vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, por eso cuando Ana María me pedía que conversáramos sobre este texto y había que poner un tema, un título, a mí se me ocurrió esto de unidos en el mismo espíritu, volver a lo esencial. Porque justamente lo esencial es este anuncio de vida plena, que viene a traer el Señor con su encarnación. Este es el misterio del mensaje cristiano. Ven que muchas veces, cuando uno se pone a navegar en los sitios de internet, en donde se hablan de cuestiones que tienen que ver con nuestra religión, raramente se encuentra con el tema de la encarnación. Los temas que más atraen son otros. Los temas que producen discusión son otros. Si hay que comulgar en la boca o en la mano, de pie, de rodilla, etcétera, etcétera. Y sobre el tema de la encarnación, que es el tema central, muchas veces nosotros ni hablamos. Y creo que esto es el mensaje central. Así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo único, no para juzgarnos, sino para salvarnos. ¿Y salvarnos cómo? Encarnándose. Por ahí nosotros tenemos muy metido dentro la teología de San Anselmo en el siglo VII, en donde él entiende que la muerte de Jesús en la cruz es una muerte de compensación jurídica. Era tanta la deuda, era tan tremendo el pecado cometido por nuestros primeros padres, que solamente el mismo Dios podía repararlo. Y entonces la muerte vicaria de Jesús viene a cubrir la deuda que la humanidad tenía con Dios. Y esta idea por ahí sigue todavía presente en nuestras catequesis y en nuestras interpretaciones. Y nos olvidamos que en realidad lo que nos salva es la encarnación. Encarnación hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz. Esto lo vemos, por ejemplo, clarísimo al comienzo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la hora, Jesús los amó hasta el extremo. Entonces, este amor que, digamos, provoca la encarnación, porque es por amor que el Verbo se encarna, es para hacerse uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esto va a culminar después en la muerte cruenta de Jesús, pero no por voluntad del Padre, sino por causa de la incomprensión de sus contemporáneos. Ellos no descubrieron en Jesús el rostro amoroso de Dios. Ellos no descubrieron la buena nueva que Jesús traía. Tal vez porque esa buena nueva ellos la interpretaban o la sentían como una privación de privilegios. Lo tenemos en el Evangelio que la liturgia nos presentó el domingo pasado. Este hermano mayor que cree que tiene más derecho que el otro de recompensa y de fiesta porque ha servido siempre al Padre. Pero lo ha servido como un esclavo, lo ha servido como un sirviente, no como un hijo. Los padres, las madres, no queremos que nuestros hijos nos sirvan.
queremos que nuestros hijos, ¿no? Parece. Entonces, por ahí esta buena noticia que Jesús anunciaba, y por eso dice en el capítulo 15 de Lucas que todos los publicanos y los pecadores lo escuchaban, porque era buena noticia para ellos, este amor incondicional de Dios. Esto a los que se creían con derechos, con privilegios, esta asimetría que muchas veces nosotros también volvemos a repetir. ¿Cuántas veces a nosotros que somos practicantes, la gente que no practica nos dice, vos que estás más cerca de Dios, rezá por mí? Como si el hecho de ir a misa más seguido nos garantizara un escaloncito, ¿no?, de cercanía mayor. Y ni que hablar con la concepción que algunos tienen acerca de los ministros ordenados, ¿no? Algunos llegan a decir que son Dios en la tierra. Bueno, a Santa Catalina de Siena se lo voy a perdonar porque vivió en el siglo XIII, pero hoy día me parece que es una expresión un poco fuerte. Dios en la tierra, en el fondo somos todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Jesús viene a anunciar que todos somos hermanos, que todos somos hijos amados, hijas amadas de Dios, esto a algunos los incomoda. Y esto mismo es lo que van a anunciar después los apóstoles. Si leemos en el capítulo 2 de Hechos, el primer discurso de Pedro tiene que ver con esto. Aquel que nuestras autoridades condenaron, aquel que nuestros sacerdotes mandaron a la muerte, Dios lo resucitó. Y esta es la buena noticia que nosotros les anunciamos. Que aquel que nosotros pensábamos que era simplemente nuestro maestro, es mucho más que nuestro maestro. Así Dios nos manifestó su amor. Este es el núcleo, esto es lo esencial. Entonces yo creo que volver a lo esencial, unidos por el mismo espíritu, hoy que hablamos tanto de esta sinodalidad, de caminar juntos, pero caminar juntos hacia lo esencial. Dejar de lado un montón de otros discursos, dejar de lado un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con lo esencial y volver a centrarnos en esto. Entonces, tal vez, si nosotros como iglesia nos centramos en lo esencial, puede ser que la gente vuelva a sacar a sus enfermos para que nuestra sombra los cubra. En cambio, si nosotros estamos pensando en otras cosas o preocupados por otros intereses, no van a ver que nosotros somos representantes de ese Dios de amor. Qué linda esta imagen, ¿no?, de la sombra de Pedro. Fíjense que con solo que la sombra de Pedro cubriera a los enfermos, se curaban. Qué lindo sería que también nosotros pudiéramos dar una sombra tal que la gente se anime a acercar sus problemas, sus necesidades, sus miserias a nosotros. Qué lindo que la gente pudiera contar con nuestra ayuda. El libro de los Hechos de los Apóstoles, decíamos entonces, que muestra un poco esa acción del Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Decimos que la Eucaristía es el cuerpo real y la Iglesia es el cuerpo místico. Yo creo que esos dos adjetivos hoy día habría que revisarlos también, porque ambos, la Eucaristía y la Iglesia, son cuerpos reales, y ambos, la Eucaristía y la Iglesia, son cuerpos místicos en el sentido que son cuerpos misteriosos. Si nosotros mordemos una hostia, a Jesús no le duele. Si nosotros de algún modo ofendemos a la Iglesia, al Jesús de carne y hueso no le duele, pero sí sufre la Iglesia. No sé si soy claro en este concepto. O sea, lo que le pasa a alguno de los miembros repercute en todo el cuerpo, y el cuerpo es el mismo Jesucristo. Por eso nosotros creemos en una Iglesia santa y pecadora, santa en su cabeza, Cristo, pecadora en sus miembros, nosotros, pero íntimamente unidos, íntimamente unidos. Entonces a veces cuando diferenciamos, ¿no?,
a Cristo de los hermanos, y nos parece que tenemos que tener un cuidado sumo, por ejemplo, al momento de comulgar con el pan consagrado, pero después nos olvidamos del respeto que tenemos que tener con nuestras hermanas y hermanos. Me parece que esa dicotomía no tiene que ver con lo que trata de mostrar los hechos. Los hechos de los apóstoles trata de mostrar que el Espíritu va actuando. Otro aspecto que me parece interesante en este texto, ven que dice que se acercaban varones y mujeres, ¿no? Y lo marca concretamente. En los 6 relatos de la multiplicación de los panes, se dice que todos comieron hasta saciarse, y que eran 5.000 o 4.000, sin contar mujeres y niños. Estaban, no se las cuenta, acá se las nombra directamente. Se acercaban varones y mujeres. Esto es un fenómeno que caracterizó al cristianismo naciente. En la teología de Pablo, en la carta a los Gálatas, se dice que en Cristo no hay judío ni pagano, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, vemos las mujeres se acercaban también junto con los varones, cosa que en el mundo judío contemporáneo a Jesús no ocurría. Y cuando nosotros leemos un poquito antes, en este párrafo, el tema de los apóstoles, tenemos la tentación de pensar en los 12. Identificamos apóstoles con los 12. Sin embargo, cuando leemos con detención el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, vamos a ver que el término apóstol es mucho más amplio y que también tenemos mujeres apóstoles. Y esto, por supuesto, lo tenemos al final de los evangelios, cuando la Magdalena y las demás mujeres son enviadas como apóstoles de los apóstoles. Son las primeras que deben ir a anunciar que el Señor ha resucitado. Por eso, volver a repensar en lo que significó esta iglesia naciente, que fue en muchos aspectos contracultural. Tan contracultural que lo que hoy los especialistas en Pablo van a llamar el segundo o el tercer Pablo, es decir, aquellos discípulos de Pablo que no tienen problema en hacerse pasar por Pablo y en meterse en sus escritos o crear incluso escritos de cero atribuyéndolos al apóstol, y van a poner freno a las mujeres. No admito que la mujer hable en la asamblea, cuando Pablo había dicho, cuando la mujer ora o profetiza en la asamblea. Si alguna mujer tiene que hacer una pregunta, que se la haga a su marido en su casa. ¿Cómo es esto si antes habló de que las mujeres profetizaban? Y en el libro de los Hechos vemos que incluso son mujeres que van a comunidades, o mujeres que inician comunidades, o la diácono Febe, que no solo protege a Pablo, sino que en cierto modo está por encima de él cuando Pablo comienza su camino de iniciación cristiana. Entonces, en un segundo momento va a venir este pedido de cuidado, de cautela, porque las comunidades cristianas escandalizaban a sus contemporáneos por esta libertad que existía, por esta igualdad entre varones y mujeres. ¿Y a esto a qué lo tenemos que atribuir? A la acción del Espíritu Santo. Por eso también creo que hoy, si queremos volver a lo esencial, y si queremos volver a lo inicial, porque lo esencial está siempre en el origen, tenemos que releer este libro de los Hechos de los Apóstoles y tenemos que redescubrir muchas cosas que han ido quedando silenciadas. Esa presencia de mujeres al frente de comunidades, esa libertad de los apóstoles delante de las autoridades religiosas y civiles, esa parresía, esa valentía que tenían, que, como decíamos recién, si seguimos leyendo este párrafo, vamos a terminar en Pedro y Juan delante del Sanedrín,
diciendo abiertamente, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Me parece que este sería un hermoso trabajo que podríamos hacer durante este mes de la Biblia. Releer nuevamente el libro de los Hechos, redescubrir la acción del Espíritu, porque sin la gracia del Espíritu Santo, sin la fuerza del Espíritu Santo, estos humildes pescadores no podrían haber hecho lo que hicieron. Yo muchas veces me quedo admirado leyendo, sobre todo los evangelios, que son los escritos que más me gusta y que más he estudiado, leyendo los evangelios, me quedo admirado cómo puede ser que esta literatura tan estupenda haya salido de personas tan rústicas, porque recién al final del siglo II, en el siglo III, entran personas con formación filosófica, literaria, al cristianismo. Al comienzo no. El origen del cristianismo se da entre personas más bien de ámbito rural y de escasísima formación académica, intelectual. Y cómo pudieron elaborar estos textos tan maravillosos. Y cómo pudieron enfrentar a las autoridades. Pensemos nosotros el miedo que nos da cada vez que tenemos que ir a hacer un trámite ante una autoridad civil, eclesiástica, cuando tenemos que ir a un banco a reclamar porque nos han hecho mal un trámite, porque nos están cobrando algo que no corresponde. Siempre sentimos temor. ¿Qué temor sentirían estos humildes pescadores delante de estas autoridades? Y sin embargo fueron capaces de salir de la cárcel, salir del miedo y enfrentar a estas autoridades. El libro de los Hechos, decíamos entonces, que comienza con el tema de la ascensión del Señor y lo que nosotros comúnmente llamamos Pentecostés, porque bueno, en el relato se da el día de Pentecostés, una festividad litúrgica judía, en donde hay una descripción de la acción del Espíritu Santo. Pero si nosotros leemos con atención los Hechos, vamos a ver que hay varios Pentecostés. A mí personalmente, el Pentecostés que más me gusta es el del capítulo 10 y 11 de Hechos, cuando Pedro recibe esa visión del mantel que baja del cielo, lleno de animales de todo tipo, y dice, mata y come. Jamás, dice Pedro, nunca he tocado a un animal impuro. ¿Por qué llamas impuro lo que yo he hecho puro? O sea, este cuestionamiento de la teología que tenían ellos, de las prácticas religiosas que tenían ellos, que tenían prohibidísimo entrar a casa de paganos. Y después Pedro va a ir a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, va a descubrir que esa familia está llena del Espíritu Santo. Entonces va a decir, ¿cómo voy a negarles el bautismo si ya tienen al Espíritu Santo? Entonces, esta experiencia neumática, esta experiencia espiritual que tiene el cristianismo naciente, es lo que hoy nosotros necesitamos para redescubrir que el Espíritu sigue actuando, no solamente dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestros textos sagrados, dentro de nuestras teorías religiosas, sino también en otros espacios, en otros ámbitos. Creo que esto es muy importante para todos aquellos que estudian el libro de los Hechos. Cómo la iglesia primitiva supo construirse, supo adaptarse a la realidad sociocultural que les tocó vivir. De algún modo, convirtiéndose en un elemento contracultural, ¿no? Lo que decíamos recién, por ejemplo, el lugar que se le daba a las mujeres, y cuando ese actuar contracultural provocaba tal vez más daños que beneficios, volver a poner algunas limitaciones. O sea, la acción del Espíritu Santo nos lleva y nos trae, son como
como las olas, ¿no? Que avanzan sobre la orilla y retroceden. El tema del discernimiento. Entonces, ir descubriendo a cada momento qué es lo que el Espíritu va diciendo a las iglesias. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que nos dice? Que volvamos a lo esencial, que volvamos a anunciar al Dios de la vida, que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la buena noticia que trae Jesús. Ojalá que en este mes de la Biblia cada uno de nosotros se haga cargo de eso. No espere que la solución venga de otro lado. No espere que alguien sujeto de supuesto saber, diría Lacan, alguien que tiene cierta autoridad, le diga, lo que estás diciendo está bien, lo que estás pensando está bien. No, animarse a que el Espíritu también habla a través de nosotros. Por eso, ojalá que el año próximo la Semana Bíblica de Morón tenga por lo menos 15 días, sean 2 semanas, y que no seamos las figuritas repetidas de siempre, sino que todos ustedes que ya vienen haciendo camino, tomen conciencia de que el Espíritu está actuando, que el Espíritu está actuando en todos nosotros. Demos gracias a Dios entonces por esta celebración de la Semana Bíblica de Morón. Demos gracias a Dios por tantas semanas bíblicas, tantas jornadas, tantos simposios, tantos congresos que se están haciendo, por este amor que estamos teniendo cada vez más a los textos sagrados, por este redescubrir que Dios nos habla al corazón. La verdad que yo estoy muy, muy contento y de un modo especial por ver tantas caras conocidas, porque esto significa que estamos haciendo camino juntos. Estamos haciendo camino juntos. Esto es sínodo. Por favor, vivamos sinodalmente. Y cuando por ahí nos encontremos con algunos nostálgicos que quieren volvernos a esa pirámide en donde son solo unos poquitos los que tienen el conocimiento y el resto dice amén y con tu espíritu, recordemos que para que seamos libres nos liberó Jesucristo y que el espíritu actúa como el viento, donde quiere y como quiere. Y por más mano que pongamos al viento, no lo podemos parar. Que el Señor complete en nosotros su obra, que nos sintamos cada día más parte de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro inconcluso. Vayan al final y se van a dar cuenta que no se llegó a los confines de la tierra. O sea, esto que pide Jesús, que vayamos hasta los confines de la tierra, todavía está por hacerse. No, Gerardo, ya todo el mundo está evangelizado. Bueno, vamos a ver. Adoctrinado, en todo caso, podríamos decir que la doctrina cristiana ya está en todos los continentes y todo, pero de ahí a que estemos evangelizados, me parece que hay mucho todavía por hacer. Así que gracias y adelante. Y ahora, Anita, si alguien quiere hacer un comentario, agregar algo, qué bueno. Sí, Gerardo, seguramente que algo te van a querer preguntar, porque nos diste tanta libertad con tu charla, que bueno, pueden o levantar la mano o abrir directamente el micrófono y consultar con Gerardo qué les despertó todo esto que nos dijo, ¿no? Acá Graciela nos dice que es una maravilla escucharte. Uh-huh. Mariela no puede activar el micrófono. Sí, no sé qué nos está pasando hoy. Nos pasaron situaciones extrañas con el Zoom. ¿Podés escribirlo en el chat, por favor? Ahí Roque me parece que levantaba la mano, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención el momento de que habló de la comunión, ¿no? De comulgar.
y el peor pecado que cometemos, pues me incluyo, no hablo de otros, sino también yo soy parte, ¿no? Es la indiferencia hacia el hermano, el no conocerlo, el no... Y bueno, y el libro de los Hechos nos va a despertar a nosotros un gran interés por seguir, ¿no? La obra del libro de los Hechos, que es llegar a los confines de la tierra. Nosotros tenemos que continuar con eso, para llegar a los confines de la tierra, que quizás nos vamos a llegar nosotros, pero esta obra la tenemos que continuar nosotros, en este camino sinodal. Muy lindo. Gracias por compartir. Qué bueno, Rob. Fíjense, dos cositas. Una, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo va a hablar de la necesidad de no comer indignamente el cuerpo de Cristo. Volver a leer ese capítulo, es muy interesante. Tengo un videíto acerca de eso que está colgado en YouTube. ¿Qué significa no comer indignamente el cuerpo de Cristo? Y lo otro, a veces nosotros nos engañamos leyendo el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es una lectura romántica del inicio de la Iglesia. Sin embargo, en el libro de los Hechos, nosotros tenemos también relatos que hablan de conflictos. Por ejemplo, el capítulo 6, cuando las viudas helenistas no son atendidas igual que las de origen hebreo. El capítulo 15, lo que nosotros llamamos comúnmente el concilio o la asamblea de Jerusalén. El capítulo 11, cuando Pedro tiene que dar cuenta de lo que ha hecho en la casa de Cornelio. O sea, en la iglesia primitiva también había disenso, también había distintas opiniones, pero se llegaba a una cierta consensualidad para resolver algunos temas. Entonces es interesante tomar ese modelo para también hoy nosotros dialogar entre nosotros, no prejuzgar las intenciones de los demás. Incluso cuando no estamos de acuerdo, pero nunca pensar mal de lo que opina el otro. Creer que lo dicen con sinceridad y también dar nuestras razones, digo yo. No sé qué va a decir Víctor ahí. Víctor Hugo. Mientras Víctor abre su micrófono, comento que Karina rescata, lo importante es que nos recordaras que una y otra vez tenemos que volver a los orígenes. Y perdón, Víctor, pero Mariela, que había antes tratado de hablar, dice que quiere comentar que despierta inquietud y ansias de salir a predicar, a evangelizar, a buscar ese hermano o llevar Jesucristo a los confines de la tierra. Bueno, estamos todos en sintonía. Sí, Víctor, después sigo leyendo, adelante. Tal. Bueno, primero estaba ansioso por volver a escuchar a Gerardo, que el año pasado también lo habíamos compartido, y bueno, empezamos el año pasado me dijo, bueno, espero que el año que viene, no sé, te animes vos a otro camino, algo así. Bueno, ahora estoy en otro camino, así que después capaz en algún momento se lo cuento, pero ahí estamos caminando, así que tomé el consejo. Y respecto a la charla, bueno, referido a que nos queda esto de... en otro momento escuché sobre San Anselmo que decía, ¿no? De Jesús sobre la cruz, que bueno, que hay muchas veces tenemos ese que Jesús murió por nosotros y ¿cómo es esto? Nos quedamos ahí, que solamente con la cruz, y que está bien, está bueno, pero nos olvidamos esto del amor de Jesús, de las acciones de Jesús. Nos dejamos a un Jesús ahí en la cruz, y no, pero a veces nos cuesta sacar ese chip, lo tenemos muy incorporado. Yo recién vengo a una fiesta patronal acá en la capilla, y toda la gente muy grande, y tiene eso, y si vos le cambiás, es muy difícil cambiar el chip de la gente que está, ¿no? Entonces nos cuesta. Y el tema de la dualidad, que a veces
hay una dualidad en la capilla, en la iglesia. Gente que por ahí entra a la iglesia y te dice, bueno, no, tenés que entrar de esta manera, de esta forma, y si alguien entra de una manera que no está bien vestido, no puede entrar, o sea, hay una dualidad tanto en el formalismo de los que están como el de los que no, a veces les cuesta participar, digamos, ¿no? Les cuesta tener ese equilibrio y separamos mucho. No sé si soy claro, Gerardo, pero me despierta muchas cosas tu charla, entonces Qué bueno. anoto y bueno, después sigo reflexionando, pero bueno, me despierta mucho el otro día también me despiertan muchas cosas. Bueno, gracias, disculpen, Chao. Ahora, lo que dice Víctor Hugo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, eso es un dato bíblico. Eso es un dato bíblico. Ahora, ¿cómo interpretamos ese dato bíblico? Este es el tema. San Anselmo interpreta ese dato bíblico en sentido de expiación vicaria. O sea, Jesús muere como para pagar nuestros pecados. Esa es una interpretación. Que Cristo murió por nuestros pecados, eso no lo podemos dejar de lado, porque forma parte del depósito de la fe. Está en las Escrituras. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo interpretamos ese texto? Lo mismo que cuando decimos, Dios creó al ser humano, varón y mujer lo creó. Eso es un dato bíblico. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Es otra cosa. Hay quien interpreta solamente varón, varón, mujer, mujer, y varón significa que nace con una genitalidad tal y mujer significa que nace con una genitalidad tal. Esa es una interpretación. Otros interpretamos que Dios creó también a las mujeres, porque a los pueblos antiguos, que Dios haya creado a los varones, no les parecía raro, pero no todos aceptaban tan fácilmente que las mujeres también eran criaturas de Dios. Y esto los hebreos lo ponen al comienzo, ¿no? Tanto la mujer como el varón son criatura divina. Esto me parece que es lo que hay que interpretar. Pero bueno, ahí está el tema de las interpretaciones. Entonces, una cosa es el texto y otra cosa es cómo se lo interpreta. Pero bueno, para eso hay que leer, hay que estudiar y hay que cuestionar. Hay interpretaciones que sirvieron muy bien en un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, en un pensamiento previo a la democracia, en un pensamiento medieval. O supongamos, el otro día un sacerdote me estaba diciendo, ¿no? Todo lo creado tiene un orden. Bueno, eso es un pensamiento antiguo. Hoy nosotros creemos que Dios actúa también a través de lo azaroso, de lo fortuito. Es decir, el espermatozoide que fecundó el óvulo, que después me dio origen a mí, para el antiguo, ese espermatozoide estaba desde toda la eternidad ya diseñado para eso. Hoy nosotros no pensamos así. Pero creemos que Dios actúa también a través de estas vicisitudes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, un texto leído en un contexto sociocultural significa una cosa y en otro otra. Ahora, que Jesús murió por nuestros pecados es un dato bíblico. ¿Cómo lo interpreta eso uno? Otro tema. Así que, Víctor, a seguir pensando. Josefina agradece, Gladys también, Alicia también, pero ella acá nos dice que le resonó el escuchar, que qué lindo que sería que la gente nos pida rezar por ellos. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántos hermanos nuestros nos piden oración y a veces nos quedamos confundidos pensando por qué piden Padre Nuestros prestados si ellos mismos pueden hacerlo? Personalmente creo que uno tiene que hacer todo con el corazón, con amor, sin importar a quién, sabiendo que Dios también está ahí en mi hermano. Qué hermoso. Claro.
Después Claudia dice que qué bueno generar confianza para escuchar al hermano. Karina agrega que no nos quedemos esperando que nos envíen. El envío se nos hizo desde antes. Dijo, vayan hasta los confines de la tierra, ya fuimos enviados. Y Jorgelina dice que la charla es muy interesante. No sé si alguien más de... Ana María, Sí, Marta. perdón, Sí. pero no sé escribir en el chat, por eso interrumpo. No, sí, podés hacerlo así, consultarle a Gerardo. Te agradezco. Gerardo, dos preguntas. Primero, eso de que no, ante Dios no son ni varón, ni mujer, bueno, no sé, ahora no me sale, pero ¿me podría decir cuál es la cita? ¿En Gálatas era? Gálatas, en Gálatas. Después se la escribo bien ahí en Gálatas, pero es decir, eso es teología de Pablo. En Cristo no hay judío, Claro, no hay judío. pagano. No hay libre ni esclavo. No hay varón ni mujer. Es decir, las categorías en las que el judío distinguía Claro. la sociedad. Entonces, en Cristo esas categorías se han roto. Ya con esto no está negando los varones, las mujeres, los libres, los esclavos, porque, por ejemplo, acuérdense cuando Pablo escribe, ¿no? Por Onésimo, o sea, Pablo no libera al esclavo de la esclavitud. El esclavo sigue siendo esclavo, pero para el cristiano que tiene un esclavo, tiene que tratarlo como ¿qué? Como un hermano. Como un hermano, sí, es muy claro. Entonces, en ese sentido se rompen las categorías. Claro. Muy bien. Gerardo, y otra pregunta, si puedo. Cuando usted habló de esto de Cristo murió por nuestros pecados, es un dato bíblico, y dio una interpretación dada por San Anselmo. ¿Qué otra interpretación hay para esta misma afirmación que existe en las Escrituras? Uy, bueno, hay un montón Bueno, una más. ¿Qué es eso? Quiero oír otra, porque no se me ocurre, no sé, esa es la que siempre uno... claro, es la que comúnmente... Mamado de chico, claro. Pero ¿qué otra más podría ser? El pecado que decíamos que tenían las autoridades por no querer bajar de su pedestal. Ese es un pecado concreto. No sentirse igual al hermano. Y entonces sentían que Jesús les estaba serruchando el piso. Sí. O sea, ahí sería otra interpretación, es decir, por un pecado concreto. Otra podría ser porque Jesús en un mundo violento, como el nuestro, en donde hay, y esta violencia ¿de dónde se origina? Del pecado. ¿No? Es decir, en este mundo violento de pecado, en donde hay algunos que matan y otros que son asesinados, él se pone en el lugar del débil, no en el lugar del que mata. ¿No? Muchas veces en los relatos del Antiguo Testamento, cuando se ve un Dios castigador que manda la muerte sobre alguien, lo están poniendo a ese Dios en el lugar de los violentos. En cambio, Jesús se pone en el lugar de los que padecen la violencia. Sí. Entonces, en este mundo de pecado, y entonces en ese sentido murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados son los que ocasionan que algunos mueran. ¿Se entiende? Hay un libro muy interesante de Torres Queiruga, Repensar la Cristología, y ahí está todo el tema de repensar la pasión de Jesús, reinterpretarla. Ese se lo puedo prestar, Martita. Usted tiene suerte de vivir en mi barrio. No. Acepto. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Marcela había levantado la mano, Gerardo. Sí, hola, yo quería comentar, bueno, nuestra diócesis esta semana tenemos el sábado el primer sínodo diocesano, y en estos días nos había llegado un documento donde se nos pedía, ¿no?, rezar estos días con más devoción, y bueno, como tenemos que llevar 2 propuestas y 2 sueños de nuestras comunidades, y bueno, justo fue esta semana bíblica que
que se habló muchísimo de sínodo, en Morón, en la editorial tuvimos a Gloria, y bueno, y me parece que como cristianos es súper importante esto, ¿no? De escuchar mucho, de investigar nosotros mucho, y de escuchar otras opiniones, y estar como más abiertos, porque invocamos al Espíritu, pero si nosotros no nos movemos y no buscamos, el Espíritu me va a seguir diciendo lo que yo ya vengo sabiendo desde siempre. Entonces, tengo que ayudar al Espíritu para poder tener 2 sueños y 2 propuestas que realmente sean del Espíritu y no de esa formación con la que... Así que me parece que estas charlas y esto picotear de distintas opiniones, de distintas religiones también, ¿no? Escuchar qué dice un rabino, qué dice como que nos sirve muchísimo. Así que bueno, gracias. Muy bueno realmente la charla. Gracias, Marcela. Bueno, Alicia, Fabiana agradecen. Mariela pregunta de nuevo el nombre del libro, Gerardo. Repensar la Cristología, de Torres Queiruga. Ahí Mariela ya lo está anotando, sí. Tiene varios libros que comienzan así: repensar el mal, por ejemplo. Interesante. En el Facebook también Teresa agradece la claridad con que expusiste. Ya estamos en horario, Gerardo, pero no sé si alguien más quiere hacer otras preguntas o plasmar la impresión o qué sentimientos les despertaste. Ahí les puse creo que Gálatas, perdón, Gálatas Sí. 3:28. Sí. Sí, yo creo que nosotros tenemos que dejar un poco de ser los católicos tradicionales y ser más cristianos, ¿no? Salir de la estructura y volver, digamos, a las fuentes, ¿no? A las fuentes que son las Sagradas Escrituras, y imitar a Cristo, ¿no? Y no tan a la estructura. Muy bien, Jorgito. Pero me permito hacer una pequeña corrección. Nosotros tenemos que ser bien tradicionales, no conservadores. Distinguir tradicional de conservador. La tradición nos lleva al origen. Nosotros somos un eslabón en una cadena. Por tanto, defender que somos parte de una tradición que no comienza en nosotros ni termina en nosotros. ¿Vieron cuando a veces por ahí llega algún párroco nuevo y dice: hoy comienza la iglesia en esta parroquia? O sea, todo lo que se hizo antes no contaba. Y después viene el que le sigue y dice lo mismo. No, nosotros somos parte de una cadena. Por tanto, somos tradición, pero no conservadores. Ahora, si alguien quiere ser conservador, también está en su derecho, ¿eh? No hay problema. Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros seguimos una tradición de a partir de un determinado año. Claro, no pero desde eso el comienzo de sería, todo, ¿no? sí, pero eso no sería una tradición. Fíjense en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de tradición. Ahora no me acuerdo bien cuál es el número, pero fíjense lo que dice muy sabiamente el catecismo. Hay que distinguir la gran tradición de las tradiciones. Y esas tradiciones, que yo no le llamo tradiciones, pero bueno, el catecismo dice tradiciones, esas tradiciones deben ser corregidas o incluso abandonadas. Lo dice el catecismo, ¿eh? No Gerardo. Acá soy bien seguidor del catecismo. Esas tradiciones con minúscula, que tienen que ver con una época, pero no con la gran tradición. Lo que pasa es que el catecismo no aclara cuál es la gran tradición. Claro. Y esto es lo que cada uno tiene que ir descubriendo. Pero ¿cuál sería la gran tradición? El respeto, la apertura al espíritu, la diversidad, la pluralidad. Porque en la iglesia primitiva hay pluralidad. No todos piensan lo mismo. Y hay consenso. Por eso el Papa Francisco tanto nos habla de la sinodalidad, de llegar a consensos.
Ahora, hasta que escuchemos realmente la voz de todos y todas, tiene que correr mucha agua bajo el puente todavía. No. Pero qué bueno, qué lindo eso, Jorge. Bueno, muy bien. No sé si quieren más consultas. Gerardo tendrá que, ya nos dijo que está en El Dorado y no sé, hasta me da la impresión de que siento un olorcito asado por ahí. No sé si me estoy equivocando. Así que Una preguntita chiquita sí, nomás. sí, por favor. Y sin ánimo de crear demasiado problema. Por un lado está esto de una cierta democratización en esto de la sinodalidad, el intento de escuchar, todo bien. Ahora, ¿esto no tiene un poquito de cierta transformación acomodaticia al tiempo, en lugar de ser un poco contracultural, como venía, digamos, como intentó en algún momento ser? Es más acomodaticio que contracultural. Bueno, es que ahí, perfecto, eso me parece estupendo lo que está diciendo Laura. Y eso es lo que hay que discernir. Hasta dónde debemos abandonar ciertas cosas, hasta dónde debemos defenderlas. Y aceptar que va a haber diversidad de criterios. Lo que pasa es que venimos de muchos siglos de pensar en una iglesia monolítica. Y imagínense, ¿les parece a ustedes que es lo mismo ser iglesia en Morón que ser iglesia en Misiones? Acá la provincia de Misiones tiene 3 diócesis. Les puedo asegurar que son 3 iglesias distintas. 3 iglesias distintas. Por ejemplo, en esta iglesia que estoy yo ahora, con el calor que hace, hay una gran cantidad de sacerdotes de sotana rigurosa, negra, con esos cuellos acá que no sé cómo no se asfixian, respetables, yo lo respeto, yo no tengo por qué criticarlo, pero es una realidad que se da acá. Sí. En las otras 2 diócesis de esta misma provincia no se ve lo mismo. Entonces digo, son iglesias distintas. Entonces, y habría que escuchar qué piensa la gente, si la gente eso le gusta, tal vez sí, tal vez no, hay que escuchar. Pero para eso tenemos que animarnos a hablar. ¿No es cierto? Pero muy bien lo que dice Laura, estoy totalmente de acuerdo. Siempre está la tentación de acomodarnos. Siempre está la tentación de acomodarnos, siempre. Pero entonces, por eso el título, volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Ahora, hay otra pequeña cosa que ya entiendo, la Biblia es corazón, digamos, es el depósito de la fe de la Iglesia, sin duda. Ahora, para nuestro tiempo, la existencia de un libro al que se lo pueda considerar sagrado, yo tengo una respuesta personal para eso, pero un libro al que se lo pueda considerar sagrado es realmente una cosa completamente descolocada del razonamiento de la época. Según lo que uno entiende. Yo tengo una personal respuesta para eso, que es, hay una sabiduría que se transmite, más allá del hecho de que se lo considere o no sagrado, hay una sabiduría humana encerrada en todos esos textos, pero no deja de ser, digamos, por ese lado, si se quiere, contrario a la cultura actual, o era razonable en un tiempo en el que la escritura podía significar, digamos, podía tener un peso casi mágico, si se quiere. Usted usó la palabra que yo ya tenía para decirle. No confundir sagrado con mágico. Me parece estupendo. Muy bien. Le recomiendo, si me permite, volver a leer la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, sobre todo el capítulo 2. Okay. La Divina Revelación. Para entender un poco esto. O sea, nosotros consideramos que
que estas son sagradas escrituras? Sagradas para nosotros, para nuestra tradición. Ahora, lo que usted dice es cierto, tiene una gran sabiduría, también la tiene el Martín Fierro. Sí, sí. Y ni que hablar del libro de la Petrona si uno quiere cocinar, pero eso no hace que No, yo me refería a otra cosa, con la sabiduría me refería a otra cosa. Sí, yo y creo usted que sabe que me refería a otra cosa. Yo creo que la entendí y me parece estupendo lo que usted está diciendo, pero por eso digo, ¿qué valor nosotros le damos al término sagrado? Ahí está la cuestión. Y creo que eso lo dijimos un poco recién cuando hablamos de la Eucaristía y el hermano. Sí, creo que ninguno de nosotros está discutiendo lo sagrado de la Eucaristía. El problema es cuando no consideramos al hermano sagrado. Entonces ahí es donde la Eucaristía se convierte ¿en qué? En magia. En ídolo. Cuando separamos la Eucaristía de la caridad, la hacemos un ídolo. Encerramos la presencia solo en la Eucaristía. Y no es solo la Eucaristía. Este es el tema. Pero muy bien. Qué lindo que salgan estos temas, ¿eh? Qué lindo que salgan estos temas, porque esto significa que hay que seguir pensando. No tengamos miedo. Hay un detalle que se da mucho con la cuestión de la oración, que parece que se esperara mucho más milagrerismo que solución, digamos, conseguir la disposición anímica para la conversión o para lo que sea, para ser instrumento de Dios, pero todo el tiempo y hasta de manera, y hasta a través de las prédicas se propone como si uno pudiera, por ejemplo, esperar que la sombra cubriera para conseguir milagros, y no que la sombra, que usted muy bien transformó, que vengan y nos traigan problemas, que no es el esperar milagrerismo. Si en vez de llamar a este pobre biblista hoy, Ana María, hubiera tenido la genialidad de llamar a un cura sanador, no le hubiera alcanzado la capacidad del Zoom. Estaría explotando ahora la computadora de toda la gente. Pero bueno, esta es una realidad también de nuestra querida iglesia que tenemos que aceptar. Y que tenemos que ir transformando entre todos. Pero qué lindo, porque miren que estamos nosotros hablando de la Escritura, con esta libertad, con este amor, y en ningún momento saltó ninguno de nosotros a decir, pero ¿seremos evangélicos? No, somos católicos romanos, que tenemos la dicha de poder hablar de la Biblia como Sagrada Escritura. Cuando yo era chico no se hablaba así, y hoy sí. Entonces, sigamos haciendo camino, juntos, sin conos, juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Un Laura. poco, Gracias. hasta tendríamos que darle... Perdón. Sí, no, dale, por favor. No, es que casi parece que termináramos teniendo que darle las gracias a Lutero, a pesar de todos los líos en que nos metió allá por el siglo XVI. Mire, el Papa Juan Pablo II, que nadie va a decir que era un papa modernoso, ¿no? Sí. Uno de los primeros documentos que escribe justamente es acerca de Lutero, porque se cumplían creo que 400 años de la muerte o algo así. Y él lo presenta como un hombre de Dios. Y muchas de las cosas que el Concilio Vaticano II dice, por ejemplo, la traducción a las lenguas vernáculas, son de Lutero. Él lo vio en su tiempo. Y lamentablemente nosotros tardamos un poco más. Se ve que nuestra querida iglesia es un poco lenta. Pero vamos llegando, tranquilo, no hay problema. Sí, sí. Si trasladáramos nuestra iglesia actual al siglo XVI, estaríamos todos excomulgados. Claro, si nosotros leemos el Concilio de Trento, pero si nosotros leemos el Concilio de Trento, en muchas cosas fue de una apertura y de una... la cantidad de citas bíblicas que tiene el Concilio de Trento es impresionante. O sea que se ve que los padres del concilio manejaban la escritura. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Tenían miedo de que una mala interpretación y una manipulación del texto sagrado
provocara ciertas cosas. Entonces el problema yo creo que no fue Lutero, el problema fueron los príncipes, las autoridades civiles que se aprovecharon de las doctrinas de Lutero para... Pero bueno, no nos vamos a meter en temas que también tienen que ver con nuestra realidad actual. Como muchas veces se aprovechan y nosotros tontamente nos prestamos. Pero bueno, pidámosle al Espíritu Santo que nos siga iluminando, que no nos deje solos por ahí, porque hay Roque me parece que quiere decir algo, Anita. Respondiendo a la persona que dijo que hay otras personas que dicen, vos que estás en la iglesia, rezá por mi familiar o por mí. Bueno, nosotros tenemos una costumbre de decirle amablemente que recemos juntos. Muy bien. Entonces ya lo invitamos a la oración, ¿no? No le decimos, vos también tenés que rezar, vos que podés rezar, no. Lo invitamos, recemos juntos. Entonces ya uno lo invita a la oración. Eso es algo que tenemos en la parroquia. No es mío. Gracias. Muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una hermosa noche compartida y mañana seguimos porque la semana tiene varios días. Así que mañana jueves nos va a acompañar el padre José María Molina, que también ha estado otro año con nosotros, y seguimos con el tema sinodal. Esta vez el título de la charla es El Espíritu Santo, fuerza de Dios para un anuncio sinodal. Así que inspirados con la charla de Gerardo, que tanto nos habló de la apertura y la libertad, vamos a ver cómo empezamos a anunciar entonces, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que buenas noches a todos, muchas gracias, gracias Gerardo, cariños a los hermanos misioneros entonces. Adelante. Gracias. Hasta mañana, gracias. Chao, hasta mañana, gracias. Chao. Ponele un ventilador a los sacerdotes, Gerardo. Chao, chao.